Buenos días. Como parte del cierre del año del semestre académico 2023-2, dado una serie de ejercicios, problemas del contexto, problemas aplicativos de estadística, vamos a orientar cómo lo van a desarrollar los problemas que se les ha propuesto. En primer lugar, tenemos aquí un mensaje natural del árbol del bambú. ¿Qué nos da como mensaje el árbol de bambú? Este arbolito se siembra un día X y después de 7 años recién nace. Pero ¿qué pasa en esos 7 años? Se va asegurando de sus raíces bien fortalecidas, profundas, equitativo a su futura altura, porque en 3 meses el bambú adquiere 30 metros, 40 metros. Y si no tuviera una estructura bien fuerte, se caería por la gravedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje para los maestros? El mensaje del árbol de bambú. Nosotros también en la universidad nos preparamos 5, 6, 7, 8 años. Y, pero ¿qué es lo que nos preparamos? Nos volvemos fortalecidos, consistentes en habilidades duras de formación profesional de nuestra disciplina, matemática, física, biología, lo que podamos prepararnos en el desarrollo de competencia, evaluación formativa y todo lo que tenemos como herramientas. Y habilidades blandas, la tolerancia, la perseverancia, la resiliencia, la comprensión, todo lo que es de lo que sale de nuestro corazón en el entendimiento hacia los demás. Entonces, nosotros, al igual que el bambú, nos formamos bastante fuertes eh, para una arquitectura profesional del tiempo cuando salimos a trabajar con las generaciones. Ese es el mensaje. Y las conclusiones como corolario. Debemos ser mucho más que el árbol del bambú, fuertes, consistentes, en una arquitectura profesional a partir de la autonomía, que yo me formo porque yo soy el arquitecto de mi propio éxito, de mi propio futuro profesional. Si todos somos así, bueno, pues la educación va para adelante. Pero ¿qué está ocurriendo en el Perú? Puesto 63. Ya nos hemos acostumbrado en ese decil de 60 hacia arriba. Parte de ello, los maestros también sí tenemos responsabilidad, por cuanto nuestro trabajo tiene que ser mucho más orientado a la autonomía. Pero ¿quién puede compartir autonomía si uno mismo no es autónomo? La enseñanza mejor de estos tiempos es con el testimonio de vida, con todo lo que podemos hallar de ejemplo hacia los demás. Entonces, en esa mirada nos quedamos con el docente del siglo XXI, que debe ser pues capaz, creativo, utilizando tecnologías, utilizando todos los recursos que pueda. Bien, vamos adelante entonces, aquí tenemos el llamado balotario de problemas rumbo a la evaluación de salida que creemos que debe ser exitoso. Aquí tenemos la, el balotario de problemas. Vamos a demostrar con nuestros desempeños que sí podemos ser fuertes frente a la adversidad. Aquí tenemos la situación significativa. ¿Por qué partimos de situación significativa? Porque es la única forma que desarrolla competencias. Aquí tenemos el problema 1 y esta situación significativa A. María ha registrado la estatura en centímetros de 8 estudiantes del cuarto grado A y del cuarto grado B para convocarlos a la selección de básquet que participará en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2020 organizados por el Minero. Mira, aquí tenemos las secciones A, está aquí, A, y debajito está la sección B. Cada uno tiene sus componentes, ¿no? Se trata de estatura en centímetros de 8 estudiantes. La A tenemos en la parte superior y la B tenemos aquí. Son estaturas diferentes. Me dice, calcula la media. ¿Qué hacemos para calcular la media? Simplemente lo que hacemos es sumamos todos los datos y dividimos entre 8. De ahí tenemos la media aritmética. Lo mismo de aquí.
Sumamos los 8 datos y dividimos entre 8 y esa es la media aritmética. Eso es lo que hemos visto en la primera parte, la media. Y luego nos dice calcular e interpretar la desviación estándar. La desviación estándar es un componente, es un estadístico muy importante para la toma de decisiones. La desviación estándar se construyen, se edifican, se calculan a partir de la media. Aquí tenemos la media. Para la desviación estándar, primero tenemos que determinar la media. Luego tenemos que determinar de la misma manera la desviación típica o varianza. Para el cálculo de desviación típica o varianza, ¿qué es lo que hacemos? Restamos, por ejemplo, 148 menos U, menos la media aritmética, y lo elevamos al cuadrado. Otra vez más, 149.5 menos la media aritmética al cuadrado. Me está hablando de varianza, me está hablando de desviación típica. Es decir, calculo todas las diferencias de cada uno de los datos de la A, elevando al cuadrado y luego lo dividimos entre 8. Perdón, tenemos aquí, ¿no? Es lo que hacemos, entre 8. Hacemos lo mismo con la B. La diferencia de cada uno menos su media, más pero va al cuadrado, ¿eh? Para la desviación típica o varianza va al cuadrado. Le sumamos, ya tenemos la desviación típica o varianza de cada uno. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Para la desviación estándar, simplemente hallamos la raíz cuadrada de cada uno de ellos, lo que tenemos aquí. Calculamos aquí la raíz cuadrada de la varianza y esa es la desviación estándar. Tenemos la situación significativa B. Aquí nos dice determinar, este es otro componente muy importante. Dice, los datos de la masa corporal de 40 estudiantes del cuarto grado se distribuyen del siguiente modo. Aquí están hechos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Lo que me piden es calcula la masa corporal media de los estudiantes e interprétala. Igualito, vamos a hallar la media aritmética o promedio, pero de este intervalo. Para hallar eso, lo primero que tenemos que hacer es hallar la marca de clase. Vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí lo podemos hallar la marca de clase. ¿Y la marca de clase qué es? Es el X, Y. ¿Cómo hallamos la marca de clase? La marca de clase hallamos sumando 35,5 y 42,5 y dividimos entre 2 y eso colocamos aquí. Aquí también de cada uno su marca de clase hallamos aquí. Listo. Teniendo la marca de clase para la media aritmética, simplemente multiplico cada XY por FI, o más claro, cada marca de clase por la frecuencia, y eso al final lo sumo y lo divido entre el total de datos. ¿Cuántos son aquí? 40. Es lo que hemos visto. Y ya está. Eso es la media aritmética de estos datos presentados en la tabla. Y ahora nos dicen, calcula e interpreta el percentil 80. Nosotros sabemos que el percentil, ¿de qué se trata el percentil? El percentil se trata de un estadístico muy importante cuando las muestras se divide, cuando es percentil en 100 partes. Me dicen el percentil 80. Para eso, hay unos procesos muy didácticos como el primero. Primero, ¿qué hago? Determinamos la posición. O sea, 80n debe ser aquí.
Me piden percentil 80. 80. N, ¿cuánto es? La cantidad de datos, que en este caso es 40. 80 por 40 y sobre 100. ¿Por qué 100? Porque 100 es el percentil. 3200 entre 100 igual 32. Pero antes tuve que haber elaborado esta columna de la frecuencia acumulada, esto de aquí. ¿Con qué finalidad elaboro, desarrollo la frecuencia acumulada? Con el fin de ubicar este valor que hemos obtenido aquí. Aquí hemos obtenido un valor 32. ¿Qué va a significar? Ubico 32, ¿dónde está en el acumulado? ¿Dónde está contenido en el acumulado? Vemos por acá, 32 está por acá, más o menos. ¿Dónde está ubicado 32? Está ubicado en 35, aquí. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí con amarillito me está indicando de que allí está ubicado este percentil 80. He obtenido 32. La pregunta siempre es, ¿cuánto necesito del propuesto? Necesito 32 menos el acumulado anterior. El acumulado anterior a 35 es 26, que está aquí, ¿ve? Entonces digo 32 menos 26 igual 6. Y el segundo proceso simplemente es determinar ya. Percentil 80 va a ser igual a 56,5, que es el límite inferior, más lo que necesitamos, 6, pero ¿de cuánto? De esta frecuencia donde está ubicado el percentil. 6 de 9, multiplicamos por la amplitud, ya está. Desarrollamos esto, ya tenemos determinado el percentil 80. Bien. Ahora tenemos la situación significativa C, o sea, el problema 3. Tenemos aquí el problema 3. Dice, Karina, estudiante del cuarto grado, realiza una encuesta a sus compañeros del colegio para saber cuántos hermanos o hermanas tienen. Los resultados de la encuesta son los siguientes. Aquí tenemos 15 datos arriba y tenemos 15 datos abajo. En total tenemos 30 datos. Calcula la desviación estándar. Me están pidiendo desviación estándar. Y para hallar la desviación estándar tengo que tener la desviación típica o varianza. Pero aquí me están sugiriendo, considerando 3 intervalos, dicen 3 intervalos de clase. Ya no hay necesidad que yo utilice la regla de Stargess, porque ya me han dicho 3 intervalos de clase. Entonces, todos estos datos, le busco el mayor y el menor. El mayor es 7 y el menor es 1. Lo distribuyo tal como me ha indicado. El primer intervalo va a ser de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 7. Completo estos datos aquí. Me voy a dar el trabajo de 1 a 3, ¿cuántos hay? Cuento de aquí, teniendo en cuenta que en el límite inferior incluye ese valor y en el límite superior excluye, porque 3 incluye aquí pero excluye aquí. El 5 excluye aquí pero incluye en el tercero. Muy bien, de aquí, habiendo organizado eso, simplemente determino la desviación típica que tenemos aquí como una ecuación, la sumatoria de todas las marcas de clase. Tengo que determinar la marca de clase menos la media aritmética, U. Por supuesto que primero tengo que hallar la media aritmética también aquí, eso ya es conocido. Eso, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre la cantidad de datos. Una vez que he terminado de hallar la desviación típica o varianza, simplemente le hallo la raíz cuadrada de ese valor. Y eso es lo que me han pedido, la desviación estándar. Ya está listo este cuadro para que ustedes puedan trabajar.
Tenemos aquí ahora el problema 4. El problema 4. ¿Qué vamos a hacer en el 4? A ver, vamos a hacer en el 4. Es también una situación significativa del momento, ¿no? Evaluamos la atención al cliente. Un banco solo dispone de dos ventanillas, la ventanilla 1 y la ventanilla 2. Está aquí. Para atender al público. Se quiere realizar un estudio el cual busca evaluar la eficiencia de la atención. Esta palabrita, eficiencia, que es menor tiempo, ¿no es cierto?, de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que regresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Aquí están. Estos valores del límite inferior y límite superior son válidos tanto para la ventanilla 1 y la ventanilla 2. Primer reto, me dicen cuánto es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1 aquí, el primero. Vamos a elaborar una tabla con estos elementos de estos intervalos y con estas frecuencias de la ventanilla 1. Ahí hallamos la media aritmética. Eso es lo que está aquí, la media aritmética. Y para hallar la media aritmética, en ese cuadro lo primero que tenemos que hallar es la marca de clase, porque se necesita el XY. Y estos valores es el FI. Multiplico cada XY por FI, lo sumo todito para acá, aquí abajo lo sumo todito y le divido entre el total de datos, que también tengo que saber de las frecuencias. Sumo todito esto y ya está. Eso es lo que hago con la ventanilla 1 y también es lo que hago con la ventanilla 2. No olvidarse, para calcular la media aritmética de datos agrupados, tengo que hacer necesariamente ese cálculo con la marca de clase con su frecuencia. ¿A qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de atención al público? Ustedes van a comparar los promedios. ¿Dónde se atiende en menos tiempo para ser eficiente? Toda eficiencia está calculada en función del tiempo, desde que hace la cola, se le atiende, hasta que termina su gestión. ¿En cuál de ellos se utiliza menos tiempo? Esa es la conclusión a que llega el banco sobre sus trabajadores. Tenemos aquí la situación significativa, el problema 5. Tenemos aquí el problema 5. María ha estado registrado la estatura en centímetros de 8 estudiantes del cuarto grado A y del cuarto grado B para convocarlos a la selección de básquet que participará en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2020 organizado por el Ministerio de Educación. Bien, vamos a borrar este que me está perturbando y ya está. Ahora sí, ya está. Aquí tenemos los datos. Sección A, sección B. Igualito. ¿Qué es lo que vamos a hallar aquí? Vamos a hallar me están pidiendo la media y me están pidiendo la desviación estándar. Es lo mismo que hacemos aquí. Hallamos la media y hallamos la media de cada uno, de A y de B. Y para la desviación estándar tenemos que primero hallar la desviación típica o varianza. Y luego se halla la raíz cuadrada y eso es lo que tenemos como desviación estándar. Situación significativa B. Aquí tenemos el problema 6. Los datos de la masa corporal de 40 estudiantes del cuarto grado se distribuyen del siguiente modo. Igualito, ya hemos visto anteriormente. Este problema se está repitiendo ya. Calcula la masa corporal y ya sabemos que tenemos que hallar aquí la media aritmética y para la media aritmética tenemos que hallar la marca de clase y luego hallamos el percentil 80. Eso también se repite. El 7 también ya se repite, hemos visto anteriormente. Aquí, el 8. Vamos a ver.
el 8. ¿Qué pasa con el 8? ¿Qué nos dice que vamos a hacer en el 8? Una distribuidora de artefactos eléctricos tiene 5 tiendas, A, B, C, D y E. Las ventas de cada tienda en el verano en miles de soles se muestran en la siguiente tabla, la cual tiene algunas casillas sin información para que las completes. Se incluyen además los promedios por tienda y por mes. Aquí está. Por tienda tenemos aquí, vamos a verlo aquí. De la tienda A, su promedio es esta de aquí. De la B, pero en la B me falta B. Y nosotros sabemos que en promedio tenemos que sumar y dividir entre el total de, por ejemplo aquí, en la A tengo 36 más 41 más 55, entre 3 me debe dar 44. En la B, lo mismo, tengo que sumar 28 más 39 más X entre 3 y me debe dar 39. Ahí calculo cuánto va el X. Aquí no me dan este promedio, pero yo ya conozco, porque sé que el promedio aquí está por mes. Vamos a ver aquí por mes cómo está dado. 36 más 28 más 23 más 85 más 73 es esa sumatoria entre 5 me da 79. Ahora, eso mismo aquí tengo que hallar. 49 más 30, 41 más 39 más X más 32 más X entre 5, 37. O sea, van calculando así, cada uno lo van completando, es sumamente fácil. ¿Cuánto vendió la tienda D en febrero? Ya van a saber de aquí. ¿Cuánto vendió la tienda en febrero? La tienda D en febrero, aquí, en febrero. Tienen que leer. ¿Cuál es la diferencia en ventas entre las tiendas que más vendió en el verano y las que menos vendió? Bueno, ahí van a comparar entre tiendas. Está para comparar entre tiendas y entre meses. Mucho tiene que ver la media aritmética. Problema 9. Tenemos aquí el problema 9. La masa corporal de un equipo de fútbol americano, es 245 libras. Este es un dato muy importante. Con una desviación estándar de 18 libras. Dos datos importantes, pues la lectura es importante. Mientras que la masa corporal media y la desviación estándar de su oponente son 195 y 12 libras respectivamente. ¿Cuál de los dos equipos muestra la mayor dispersión relativa a la masa corporal promedio? Aquí tenemos que comparar. La desviación estándar ya tenemos de cada uno. Su media está aquí. Corporal media, y aquí está, de cada uno. Esa es la dispersión relativa. La división, el cociente entre la desviación estándar de cada uno entre su media y multiplicado por 100%. Entonces, sobre eso tenemos que nosotros atribuir un juicio. ¿Cuál de los dos equipos muestra la mayor dispersión relativa a la masa corporal? ¿Cómo vemos la mayor dispersión? Que si este valor es de uno de ellos es mayor que del otro, entonces ahí se ve mayor dispersión. ¿Cuándo es mayor dispersión? Más claro, cuando este porcentaje es más alto que del otro. ¿Y cuándo es más homogéneo? Cuando el porcentaje es poco. En una palabra, la dispersión es lo que se aleja de la media. Ese es el grado de heterogeneidad. Y aquí tenemos la 10. En la 10 también nos piden hallar sobre situaciones importantes, en este caso vamos a ver, ¿qué nos piden en el 10? En el 10 nos están pidiendo, dice, existen varias medidas posibles del desempeño de ventas, entre ellas la constancia con que un vendedor cumple con las metas establecidas. Los siguientes datos representan el porcentaje de la meta lograda por 3 vendedores
en los últimos 5 años. Los vendedores, ¿quiénes son? Aquí tenemos a Patricia, tenemos a Juan, tenemos a Juan, tenemos a Francisco. 3 vendedores. Muy bien. Los años 2015, 2016, 17, 18 y 19. ¿Cuál vendedor es el más constante? ¿Qué es lo que tenemos que hallar allí? Aquí está la sugerencia. ¿Ve? Calcular el coeficiente de variación que está dado por la división de la desviación estándar entre la media. Entonces, primero tenemos que hallar la media aritmética que experimenta Patricia, Juan y Francisco. En función de la media aritmética tengo que hallar la desviación típica o varianza. Y en función de la desviación típica le hallo la raíz cuadrada para la desviación estándar, pues no es cierto. Y luego lo multiplicamos por 100. Y ya está. Y eso es lo que nos están pidiendo aquí. ¿Cuál vendedor es el más constante? En el 11. ¿Qué nos están pidiendo en el 11? Las pulsaciones cardíacas por minuto de un grupo de 36 estudiantes del cuarto grado se muestran en el siguiente diagrama. Aquí tenemos un diagrama importante. Pero están dados. Eso es lo que hacen en Singapur. Le dan lectura con problemas reales del momento, problemas de lo que existe. No problemas numéricos, simplemente que son problemas pues de resolver, encontrar resultados, no más. No, estos son problemas reales, por eso se llaman situaciones significativas. Aquí me dan un cuadro, me dice, construye la tabla de distribución de frecuencias. Luego calcula e interpreta las medidas de dispersión. Tengo que construir una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cuál es el mínimo? 0 a 50, será el primer límite. 50 a 55, segundo límite, inferior, superior. Luego 55 a 60, 60 a 65, y así. Vamos construyendo y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, de 0 a 50 no hay, pues de 50 a 55 su frecuencia es 4, de 55 a 60 su frecuencia es 6, de 60 a 65 su frecuencia es 10, aquí hay un vacío, de 65 a 70 su frecuencia es 0, 70 a 75 frecuencia es 6 y así. Vamos leyendo primeramente el gráfico que está construido aquí. Luego calcula e interpreta las medidas de dispersión. ¿Qué medidas de dispersión vamos a calcular en función de esta tabla? Primero tenemos que hallar la desviación media. Luego de la desviación media tenemos que hallar la desviación típica o varianza. Luego tenemos que hallar la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación. Ya hemos visto eso. Nada más, pero ya construido esto. Eso tiene su forma, cómo se hace cada uno, que lo hemos visto muy bien. En el 12, dice, de la selva peruana se acostumbra a transportar frutas en camiones que se dirigen hacia la capital. La siguiente tabla de frecuencias muestra la cantidad de gasolina que consume una flota de camiones diariamente. Aquí ya está el cuadro. Límite inferior 10, superior 20. 20 inferior, 30 superior. 30 inferior, 40 superior. Y así. Y tenemos también su frecuencia aquí. Frecuencia absoluta simple. ¿En qué intervalo se encuentra el percentil 20? ¿Qué significa ese valor? Lo primero que tenemos que aquí completar es la frecuencia absoluta acumulada, que no está aquí. Tengo que construir la frecuencia acumulada. Y luego pues ya aquí digo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya determinamos la posición, ya vamos a multiplicar cuánto hay en total. ¿Por qué me dice aquí 20? 20 porque me están pidiendo el percentil 20. Por 76, porque es la cantidad de datos que hay aquí. Comprueben. Y entre 100 porque es percentil. Y de aquí hallamos que es 15.2. Si aquí construyo
la frecuencia acumulada, entonces ya puedo hallar todo lo demás. Y enseguida hallo el percentil 20. El 13. En el 13 me dicen, ¿qué es lo que vamos a hallar en el 13? ¿Qué es lo que vamos a hallar en el 13? En el 13 vamos a hallar, ya. La tabla muestra las estaturas de los estudiantes del cuarto grado G de la institución educativa emblemática Carlos Vice de Comas, ¿no? Calcula e interpreta el cuartil 1 y el cuartil medio. Listo. Ya sabemos nosotros que para el cuartil tenemos que tener necesariamente, aquí tengo ya la frecuencia absoluta simple, pero lo que no tengo es la frecuencia acumulada. Esto lo podemos hacer tan simple que es. El primero va a ser 2, el otro va a ser 6, el otro va a ser 15, el otro va a ser 26 y el otro va a ser 30. Aquí va 30, ponemos aquí que va 30, aquí, ya está. Listo. El 30 va aquí, por supuesto, aquí. Aquí va la cantidad y esta de aquí va a ser la frecuencia acumulada, que en este caso es la sumatoria de todo, ¿no? La sumatoria de todo que me va a dar un valor real. Este ya no es 30. Bueno, estamos viendo aquí. Ya. Entonces vemos aquí. Ya. Necesariamente tenemos que hallar la frecuencia absoluta acumulada. Y sobre eso hallamos el cuartil 1, el Q1 y el cuartil medio, que es el cuartil 2. Entonces decimos aquí. No quiero borrar este. Vamos a ver. Vamos a ver un momentito. Se ha incrustado aquí. Aquí no es 30, eso no se suma, ¿ya? Bueno, sobre eso, el cuartil 1 es Q1 y el cuartil medio es el cuartil 2. Tenemos el 14. El 14. Estamos en el problema 14. Un estudiante de una universidad en uno de sus cursos debe rendir 5 prácticas. Un examen parcial, aquí tenemos datos, ¿ves? 5 prácticas. Un examen parcial. Un examen parcial. ¿Y qué más? Y un examen final. El siguiente cuadro muestra los puntajes de sus 5 prácticas. Sus 5 prácticas van de aquí, ¿no? Entonces las prácticas van de aquí hasta acá. Son sus 5 prácticas. El otro es su examen parcial, esta de aquí. Y el otro es el final, que es esta de aquí. Este de aquí. Está. Bien. Me dicen ahora qué es lo que vamos a hacer. Ya. El puntaje final del curso se obtiene asignando ciertos pesos al promedio de prácticas, al examen parcial y al examen final. Estos pesos son 40% para las prácticas, 30% para el examen parcial y 30% para el examen final. ¿Cuál debe ser el puntaje mínimo que debe obtener el estudiante en el examen final para que el puntaje final del curso sea por lo menos 15? ¿Qué es lo que hallamos? Hallamos el promedio de cada uno. El promedio de las prácticas son 5 prácticas. 12 más 14 más 11 más 12 más 11 entre 5. Y aquí obtengo un valor. Ese es el promedio, porque son 5. Del examen parcial es 1, pero también es un promedio mismo, único, 16. Y del examen final que no se sabe cuánto es lo que debe tener como mínimo para que tenga pues como promedio 15, ¿no? Validez de cada componente. Validez de cada componente. Prácticas del promedio por 4, que es el 40%. Para el examen parcial,
promedio por 3, que es el 30%. Para el examen final, promedio por 3, que es el 30%. Todo me da 100%. En lo práctico, ¿qué es lo que hago? 4n más 3n más 3n entre 10, porque está dividido el total en porcentajes, ¿no? Digamos así, en deciles, entre 10. Y eso debe ser igual a 15. Cuando ustedes desarrollen aquí 4n, ¿cuánto va a ser? 4n va a ser de aquí, de este valor, de aquí. Aquí más o menos el promedio sale 12, por decir 4 por 12, más 3 por 16, más 3 por n, no se sabe, entre 10. Resuelvo eso y eso debe ser igual a 15. Este valor último es que no se conoce, aquí. Este es que no se conoce. Entonces, en función de eso ya sé cuánto es 15. Cuánto debe ser el promedio para que el valor sea 15. Aquí tenemos ya, estamos acercados al final, el problema 15. Las medidas estadísticas para tomar decisiones. Todos los días de lunes a viernes, Felipe sale de casa y va caminando a su institución educativa que se encuentra a 5 kilómetros de distancia. La profesora, quien se encuentra preocupada por la tardanza e inasistencia de algunos estudiantes, le pide que registre en una hoja a qué hora sale de casa y a qué hora llega a la institución. Felipe lo hace así. ¿A qué hora sale? Lunes, por ejemplo. Sale a las 5:20, 5:20 y llega a las 7:35. Martes sale a las 5:10 y llega a las 8:10. Miren, aquí hay un problema. Sale más temprano y llega más tarde al colegio. Miércoles sale a las 6:20 y llega a las 7:20. Algo también pasó aquí, porque es el día que, digamos, va más rápido de aquí. Jueves 5:30, 7:40. Viernes 5:25, 7:35. Analizamos la información. Aquí dice, frente al pedido, Felipe nota que el martes se encontró en el camino con Marco. Ahí está el problema, ¿ves? Y se detuvieron a lanzar piedras al río. Y que el miércoles Alicia lo trajo en su bicicleta. Ahí están las explicaciones, ¿ves? ¿Por qué aquí se demoró y por qué aquí no más bien llegó más rápido? Según la información brindada. ¿Cuál sería el valor más representativo? ¿Por qué? ¿Qué medida o medidas de tendencia central permitirán tomar una decisión para mejorar la puntualidad de Felipe? Aquí tengo que hallar la media aritmética, la mediana y la moda. Y sobre eso ustedes determinan cuál sería lo mejor de esas medidas. Calificaciones. Aquí tenemos problema 16. Las calificaciones de los estudiantes del quinto A y quinto B en matemáticas son las siguientes. Aquí tenemos calificaciones del quinto A. Tenemos aquí calificación del quinto A. Y tenemos calificaciones del quinto B. Aquí. Ya. Calcula e interpreta las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar. Para el rango determinamos el valor máximo y restamos con el valor mínimo y ese es el rango. Para la varianza ya sabemos cómo hacemos, aquí está. Y para la desviación estándar también está aquí. Bueno, aquí está para la desviación media también, que es una medida de dispersión. Aquí está para la desviación típica. Aquí está para la desviación estándar. Y aquí está para el coeficiente de variación. Listo. El 17. Ya, se trata de los matrimonios. En un municipio se registraron durante un año 1.380 matrimonios. Las edades de los contrayentes se organizaron en esta tabla. Aquí del hombre está aquí. Estos son los datos del hombre y el total. Y de la mujer está aquí. Y también está el total. Organizado.
Si los hombres cuya edad se encuentran por encima del cuartil 3 serán exonerados del pago por acuerdo de alcaldía, a partir de qué edad no realizarán el pago por derecho de matrimonio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que calcular, primero organizar en una tabla respecto al hombre. Tienes que organizar, porque me están pidiendo de los hombres. Tienes que organizar en una tabla. En la primera, ¿qué va? Límite inferior 15 a 20. Aquí va entonces de 15 a 20. El otro va de 20 a 25, 280. Y así. Hacer en una tabla. Y posteriormente, en función de esa tabla, tengo que determinar el cuartil necesario. Me dicen el cuartil, dice, a partir de qué edad no realizarán el pago por derecho de matrimonio. Porque aquí me ponen una justificación, me dicen, por encima del cuartil 3. Entonces, organizo mi tabla, calculo el cuartil 3 de esta tabla y las edades que lo visualizo de ahí hacia arriba son las que se van a beneficiar. Entonces aquí la sugerencia es organizar las tablas en intervalos, calcular su marca de clase, calcular, organizar su frecuencia simple acumulada y sobre eso determino el cuartil 3 y cuando visualizo los que están de allí hacia arriba. Aquí tengo ya el 18. Como parte de un proyecto de aprendizaje matemática, el profesor de cuarto grado pidió que recopilaran datos correspondientes a las masas corporales en kilogramos de 80 estudiantes de la institución educativa. Los datos recopilados se muestran a continuación. Muy bien, esto ya es de inicio. A partir de los datos se elabora la tabla de frecuencias. Tienes que elaborar la tabla de frecuencia. Aquí sí utilizas todo lo que se ha hecho. Primero hallas el máximo, hallas el mínimo, luego determinas el rango entre el mayor y menor, utiliza la regla de Stargess que es igual a k igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de la cantidad de datos y sobre ello calcula la cantidad de estudiantes que tienen una masa corporal mayor o igual que 65 kilogramos. Simplemente cuando organizas la tabla ya lo puedes visualizar y puedes responder esta pregunta. Calcula e interpreta el percentil 25. En función de esa tabla que has elaborado de esto, calculas el percentil 25. Esto es análogo. Tenemos el 19. Algunos centros comerciales disponen de estacionamientos para sus clientes, a fin de que puedan con tranquilidad hacer sus compras o ver alguna película en el cine. Los datos que se refieren al número de horas que permanecen los autos en el estacionamiento se muestran a continuación. Igualito que el anterior, a partir de los datos elabora la tabla de frecuencias. Eso es lo que hay que hacer. Con todo lo que hemos dicho, el máximo, el mínimo, el rango, la amplitud, el número de intervalos y todo. Si el tiempo de permanencia de un auto supera la media, tienes que hallar la media, el propietario se verá en la obligación de realizar un pago de 10 horas. Si Juan acostumbra dejar su auto máximo hasta 3.5 horas, le conviene dejarlo en el estacionamiento, justifica tu respuesta. ¿A cuánto asciende la tercera cuartilla? La tercera cuartilla es el cuartil 3. Interpreta dichos resultados. Y por último tenemos el 20 que dice en el Instituto Superior Pedagógico hay 25 docentes. Cada uno viaja a la institución educativa cada mañana en su propio auto. La distribución de los tiempos de viaje en minutos desde su casa al instituto para docentes se muestra en la siguiente tabla. Aquí está una tabla ya. Los tiempos de viaje se dan para los 25 docentes. Calcula la media para los tiempos de viaje. Igualito, para calcular la media, tienes que determinar la marca de clase. Se multiplica la marca de clase, cada marca de clase por la frecuencia. Si haces esa sumatoria, se divide entre el total de datos y eso es la media. Bueno, hemos hecho lo mejor para ustedes, para que puedan aprender más, mejorar sus aprendizajes y por lo tanto estamos en esa mira de que sean mejores maestros. Gracias.